Muy bien, nuestros muy amados hermanos, bienvenidos sean todos ustedes a este evento, a este estudio tan interesante que hemos venido teniendo miércoles a miércoles y que hemos dado seguimiento a un tema tan importante que es la sana doctrina. Qué importante es conocer una sana doctrina, una doctrina limpia, una doctrina no contaminada, pero para eso tenemos que escudriñar, tenemos que seguir buscando, seguir analizando y seguir invirtiendo tiempo en el análisis de la Escritura, de cada una de los conceptos bíblicos que a través de su palabra tenemos. Así que a eso hemos venido el día de hoy, amados hermanos, y gracias por su presencia, iglesia local, iglesia presencial, el día de hoy ya firme, presente y con mucha puntualidad para poder juntos orar, alabar al Señor, cantarle y como corolario, pues la enseñanza. Yo lo invito a que se ponga de pie y tengamos una muy breve palabra de oración. Póngase de pie. Nuestro Señor y Padre Celestial, te estamos dando muchas gracias en este momento por la oportunidad que nos das. Pero primeramente, Señor, porque tus misericordias fueron nuevas cada mañana y el día de hoy, Señor, lo fueron. Estamos vivos, estamos respirando, todavía no nos has llamado a tu presencia. Señor, y si así fuera, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero te ha placido tenernos el día de hoy todavía en este lugar, Señor. Abre mente, abre corazón y ayúdanos a entender y a comprender tu palabra. Nos estamos profundizando un poco más en el estudio de tu palabra y queremos que quede grabado en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que pueda ser puesto por obra. Si no queda grabado, nada se puede poner por obra. Pero gracias a Dios, porque hoy, Señor, nos ayudas, tu Espíritu Santo nos lleva, nos guíe y fortalece nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, con el anhelo que tenemos de buscar tu precioso rostro, de seguir siendo dirigidos por ti, Señor, y obedientes con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, sin hacer otro movimiento, abra su Biblia y demos lectura a nuestra base bíblica del día de hoy. Bienvenidos sean todos ustedes a este lugar, hermanos, amigos y todos los que estamos ya en este lugar. Bien, la lección de hoy para los que tienen expositor es la lección número 14. El tema general que estamos viendo, es importante señalarlo, se llama salvaguardando, ¿qué cosa, hermanos? La sana doctrina. Salvaguardando la sana doctrina. Eso es el tema general que estamos viendo el día de hoy. Bien, el tema de hoy, vamos a llamarle subtema, es la Biblia y la crítica textual. Es un tema que de momento se presenta muy fuerte cuando hablamos de crítica. Se dice, se trata de criticar a la palabra del Señor. Se trata de criticar cada porción bíblica. ¿Se trata de eso? No, de ninguna manera. Nos vamos a dar cuenta que no se trata de eso. Bien, y nuestra base bíblica. Quiero, por favor, que con el micrófono inalámbrico que ya está ahí listo, ya tiene su pila, alguien me lea 1, 2, 3 porciones bíblicas, que es la base de nuestro estudio el día de hoy. Y tomen su lugar, amados hermanos. Bien, nuestra primer porción bíblica
lo encontramos en Éxodo capítulo 17, versículo 14. Luego seguirá leyendo Isaías 38. Y luego seguirá leyendo 1 Corintios 14, 37. Y luego, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Es nuestra base bíblica que tenemos que dar lectura a esta base, hermanos, para que tengamos una muy clara idea de lo que es. Y no se preocupe, quien va a dar lectura a la palabra, tenemos para que pase y busque las coordenadas bíblicas de una porción a otra, el tiempo necesario, hermanos. Bien, ¿cómo dice? Léame el primer porción bíblica, Éxodo 17, 14. Fuerte. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Amén. Amén. Perfecto. Jehová le dijo a Moisés. Segunda porción bíblica, Isaías 30, 11. Fuerte al micrófono. 38, pastor. 38. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero. Ahí hay otra pila, hermano. Si esa pila ya se acabó, ahí en el cajón hay otra pila, porque esa se utilizó el domingo pasado, pero me la revolvieron, no pude identificar cuál estaba cargadísima al 100%, por eso es que la otra está llena. Bien, seguimos adelante. ¿Con la misma porción? Esto ya se terminó, ¿verdad? Isaías 30, 11. ¿Sí logró terminar la hermana? Muy bien. Seguimos con la siguiente porción bíblica. 1 Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Amén. Así lo dice Pablo a los Corintios, lo que os escribo. Estamos enfocando el punto de la escritura, de escribir, de dejar plasmado. Bien, siguiente porción bíblica, 2 de Timoteo 4:13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. ¿Es primero o segunda? No. 2 de Tesalonicenses 4:13. Es correcto. ¿Tesalonicenses o Timoteo? 2 de Timoteo 4:13, sí. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Amén. Mayormente trae los libros, mayormente los pergaminos. Bien, hermanos, esta es nuestra base bíblica, leída completita, cada porción bíblica, donde nos está enfocando la escritura, donde nos está enfocando la importancia de haber dejado escritos, porque a veces decimos tengo una brillante memoria, pero es mejor un papel amarillento, viejito, donde podamos plasmar tantas cosas, que una brillante memoria. Muy bien. La escritura ha recorrido un largo y muy accidentado camino para llegar a nosotros. Eso es lo que la escritura, eso es lo que nuestra Biblia ha tenido que recorrer para llegar a nosotros. Usted y yo tenemos un libro con 66 libros. Ya lo tenemos. ¿Cuánto nos costó? X cantidad de dinero.
pero no sabemos todo lo que tuvo que pasar para que este volumen que tenemos en nuestra mano, llamado Biblia, estuviera integrado como lo tenemos ahora, con 66 libros, con concordancia, con tabla de pesas y medidas, y tanta cosa que tenemos el día de hoy, en un solo libro, en un solo tomo. Sí. El texto sagrado, o sea, la escritura, se llevó varios siglos para llegar a su formato final. ¿Se llevó cuando menos? Bueno, pero no, hermano. Bueno, se establece que los escritores de la Biblia, copistas y todo lo demás, agiólogos, agiógrafos, tardaron 700 años, o sea, 7 siglos de nuestra era, para poder más o menos formatear lo que conocemos hoy de Biblia. Posteriormente vinieron las diferentes versiones que hemos tenido, ¿sí? Que se le quita aquí, que se le agrega allá, pero sin perder su contenido principal, sin perder la sustancia principal que la palabra del Señor debe de mantener siempre. Ninguno de los escritos originales ha sobrevivido en tantos siglos que han transcurrido. Existen miles de manuscritos del Nuevo Testamento griego, miles de manuscritos del Nuevo Testamento griego y un buen número del Antiguo Testamento. Es decir, tenemos manuscritos tanto del Antiguo, un buen número, como del Nuevo Testamento. ¿Se acuerda usted que hemos oído mucho hablar de los pergaminos encontrados en el Mar Muerto? Así se identifican, que ahí en las costas del Mar Muerto, en alguna cueva, no sé dónde, surge uno de los manuscritos que forman parte de la porción bíblica que tenemos el día de hoy. Mire, hermano, esta lección, los que la estudiaron, a ver, aquí voy a ver quién la estudió. No se crea. No, nada más quiero decirle que si alguien sabe cuántas páginas tiene esta lección. Hablo de páginas. Y si hablamos de hojas, bueno, hablaríamos de 2 páginas por hoja. ¿Cuántas? Fuerte. No. Tiene 10 páginas. 5 hojas completas. Es una lección con una información súper vasta. Sí, nada más que hay partes que son repetitivas, ¿sí? Entonces, para dar una lección en 1 hora, hay que comprimir con lo más importante. Eso es lo que debemos hacer como maestros, sujetarnos a 1 hora y comprimir la información a 1 hora. Imagínense, 5 hojas completas, 10 páginas, tanta información. Entonces, tenemos que ser, ¿cómo les diré? Ponernos muy alerta para ir comprimiendo lo más importante, sin quitar la sustancia de la lección. Bien, surge una pregunta. ¿Cómo saber qué fue lo que originalmente escribieron los escritores sagrados? ¿Cómo saber? Si ya no existen, si ya no están. Imagínense lo que pudo haber plasmado Moisés
que escribió el Génesis, todo lo que plasmó el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, para saber qué fue lo que originalmente Moisés escribió. Si quedó plasmado en piedra o en lo que haya sido, pues ya no existe. Pero afortunadamente hubo copistas, copiadores, no copiones. Es diferente el término, copistas, que se encargaron de preservar la originalidad de cada uno de los escritos. Primer punto, definiendo este término. Tenemos que definirlo. Al escuchar crítica textual, lo primero que se piensa es que vienen ataques contra la palabra de Dios a través de severas críticas y que cada una de las porciones bíblicas se va a estar criticando. Algún hermano que conozca el centro de control, que prenda la luz de la escalera, por favor, porque mientras es de día no tiene caso tenerla prendida, pero ya tardeada de noche, entonces si algún hermano va a llegar, que llegue con mayor seguridad subiendo las escaleras, teniendo luz. Muy bien. Al escuchar pues una crítica textual, lo primero que se piensa que vienen severos ataques contra la Biblia a través de severas críticas. Crítica textual es una ciencia, fíjese bien, es una ciencia que ha servido como herramienta que los eruditos han utilizado para estudiar la palabra de Dios. Entonces, la crítica textual es una herramienta de trabajo, es una herramienta que nos está permitiendo a nosotros ya conocer un poco más de la palabra, con mayor certidumbre. Crítica textual es una ciencia, pues, que ha servido como herramienta. Eso nos debe de quedar bien claro. No necesariamente es una acción negativa en contra de la palabra del Señor, no. Tenemos que saber identificar una cosa y otra. Entonces tenemos que ponderar. Finalmente terminamos ponderando la crítica textual. Bien, aunque bueno, sí, a través de la palabra, sí existen algunos errores que fueron corregidos a través de la crítica textual. Fueron corregidos. Y quiero decirle que la versión más popular que tenemos y que todo el mundo la tiene, Reina Valera, versión 1960, tiene varios errores que ya están detectados debidamente y que fueron corregidos o enmendados en las nuevas versiones. Bien, entonces no es un ataque ni es una acción de ataque sobre las Escrituras. Esto nos debe de quedar bien claro. Y de este primer punto vemos el inciso A. Definición. Es la ciencia que se dedica a buscar el texto original que escribieron los autores sagrados. ¿A quién se le llama autor sagrado? Pues a cada escritor de los libros. ¿Quién escribió? ¿Qué autor sagrado escribió en el Nuevo Testamento cuando menos 12 libros? Fuerte, sin miedo, Pablo. Pablo es un autor o un escritor sagrado, así se le llama. Hombres que escribieron bajo la unción y bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque recuerden, el Espíritu Santo nos ilumina, provoca tres acciones. ¿Alguien se acuerda
lo que hemos estado estudiando, lo que hemos estudiado en teología, ¿cuáles son las 3 acciones que el Espíritu Santo tiene para con nosotros? Primero, ilumina. Segundo, revela. Tercero, inspira. Estos escritores fueron inspirados por Dios. Se les revela y se les ilumina. Estas 3 acciones que el Espíritu Santo tuvo sobre ellos, hablo de los del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya no estaba sobre ellos en el Nuevo Testamento. ¿Dónde estaba, hermanos? En ellos. Ay, hermano, que no se le olvide esto, ya no estaba sobre ellos, estaba en ellos. Y en el Antiguo Testamento, ¿dónde estaba el poder inspirador del Espíritu Santo? Sobre ellos, pero en una forma permanente. Perdón, temporal. En una forma temporal. Hoy está en una forma permanente. Mientras nosotros estemos cumpliendo fielmente las indicaciones de Dios y seamos obedientes, está permanentemente en nosotros. Pero cuidado, porque en algún resbalón, en algún deslizamiento, se puede ir. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué dice la Escritura? Somos templo del Espíritu de Dios. Y un templo debe estar limpio, debe de oler bien, no debe de haber basura. Cuando eso suceda, pues el Espíritu Santo dice: ¿qué hago aquí? Aquí ya no tengo cabida. Entonces tenemos que ser muy cautos en mantener al Espíritu Santo en nosotros. Ya terminamos un semestre del análisis de ser bautizados con y en el Espíritu Santo. Bien, segundo punto, inciso B, transmisión oral. Las verdades del Nuevo Testamento fueron comunicadas por primera vez en forma oral. ¿Se imagina usted en el Nuevo Testamento por primera vez quién las comunicó en forma oral? ¿Puede decirme quién? Jesús, Jesucristo. Así es. Jesucristo fue el que las transmite en forma oral. De una manera maravillosa las impartió a sus discípulos, ¿sí? A sus 12 apóstoles, a todos sus seguidores, que algunos las abrazaron bien, que otros no las abrazaron. Pues es lo que sucede el día de hoy, hermano. Quien abraza el Evangelio, bien hace. Quien no quiere abrazarlo, pues es problema de él, será problema de él. Quien no quiera obedecer, será problema de él, porque el Señor está poniendo todo a nuestro alcance. Bien, lo hizo en diferentes formas, utilizando figuras. ¿Qué cree? Lo que analizamos en hermenéutica y en homilética. ¿Qué tipo de figuras? De retórica. Mencióneme una, pero con el micrófono, porque no lo oigo por los ventiladores. Mencióneme una figura de retórica vista en homilética y vista en hermenéutica para los estudiantes. ¿Quién? Fuerte. Prosopopeya. ¿Cómo? Prosopopeya. Exacto, prosopopeya es una de ellas, pero hay otras más fáciles, hermanos, y las buscan muy difíciles, o se les grabaron las muy difíciles de pronunciar, por decir. A ver, una más,
de las más comunes, de las más Epístola. utilizadas. ¿Cuál? Antropomorfismo. Exacto, antropo. Perfecto. Pero a ver, hermanos, no han Parábola. exacto, es lo que les iba a decir, no han mencionado parábolas, no han mencionado hipérbole, no han mencionado alegorías, no han mencionado metáforas, no han mencionado paradojas. Bueno, todo eso son figuras de retórica que Jesucristo utilizó para compartir su palabra en forma oral. Ve cómo vale la pena a través de nuestros estudios hacer un leve recordatorio de lo que hemos visto, hermanos, para que no se nos olvide. Bien, y recuerde, ya viene el curso de escatología, no se le olvide, por favor. Bien, inciso C, los escritos originales. El tiempo pasaba y el Señor no regresaba. Los escritores escribieron que el Señor viene pronto, prometió regresar cuando asciende. Yo me voy, pero en mi lugar mandaré otro consolador. Pero ¿qué creen, hermanos? Pasaba el tiempo y no regresaba, y no regresaba, y no regresaba. Y los escritores envejecían, se iban haciendo viejitos. Y Señor, no regresas. Ya nos van a cafetear, Señor, y no vienes. ¿Y qué hacemos, pues, con lo que sabemos, con lo que conocemos? Empezaron por plasmar la revelación por escrito. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Voy a dar lectura. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, dice Pedro, vosotros puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces había que ser escritas. Gradualmente fueron aumentando los escritos hasta tener el Nuevo Testamento, que tiempo hoy tenemos, que tenemos en el tiempo de hoy. Pero el tiempo siguió avanzando. Los apóstoles murieron, los 12 apóstoles, y también la primera generación de los cristianos. Todo se tuvo que ir diluyendo, hermanos. Se tuvo que cumplir el proceso. La muerte tenía que llegar en alguna forma a la vida de estos hombres sagrados, escritores sagrados, ¿sí? Y el tiempo, pues, siguió avanzando. Los apóstoles mueren y también la primera generación de los cristianos. Bien, de tal manera que a la iglesia solo le quedaron los escritos apostólicos. Era lo único y con lo único que contaba. No contaba con más. Solamente los escritos que los apóstoles habían dejado. Inciso D, surgen las copias. Estos documentos también empezaron a deteriorarse. Oiga, una copia de un material no de tan buena calidad, pues se va deteriorando, sobre todo con el uso. Hermano, por eso recomendamos que cuando menos en 10 años, escuche bien,
cuando menos en 10 años, usted, escúchelo bien y grábeselo, usted destruya una Biblia. ¿Sí acepta el consejo, hermano? ¿Qué me dice? Amén. Perfecto. ¿Cómo la va a destruir, hermano? Leyéndola, usándola, echándole saliva al dedo para que pase a la siguiente hoja. Y termino un capítulo y me voy al otro. Y termino un libro y me voy al otro. Y la vuelvo a usar y a maltratar más o menos. Y en 10 años, usted la va a tener muy maltratada, semidestruida. Pero usted va a tener ese alimento espiritual ya dentro de usted. Y venga una nueva. ¿Por qué no? Así pasaba aquí, con las copias. Se usaron mucho y también empezaron a deteriorarse. Cuando la iglesia tuvo que salir de Jerusalén en la persecución, después de haber recibido el día de Pentecostés, capítulo 2, libro de los Hechos, se llevó los escritos que tanto valor tenían para ellos. Sí, tuvieron que salir. Me voy. Pero como lo que nos dicen ahora y lo que nos recomiendan con las inundaciones, ten a la mano tus documentos de valor, las escrituras de tu casa, tu carro, las actas de nacimiento de nuestros hijos de la familia, échalos a una bolsa de plástico, que no se deteriore si se mojan. Hicieron lo mismo. Me llevo lo más sagrado que tengo, los escritos que tenemos. Y a salir. Fue la persecución que hubo de la iglesia primitiva, que tuvieron que salir. Bien, a medida que, siguiente inciso. Inciso E, nacen las familias textuales. Por esta acción que hubo, nacieron las llamadas familias textuales. A medida que las familias se esparcían en todo el territorio, elaboraron copias de los escritos. Fíjese bien, las familias se llevaron los escritos que tenían, las copias. Pero allá, donde se establecieron, hicieron copias. Fíjese nomás toda la secuencia, hermano, que nuestra muy querida y amada y valorada Biblia tuvo que pasar. Y tenemos que valorar todo esto. El trabajo realizado en 66 libros de la Biblia. Entonces, los expertos analizaron las copias de los escritos y los han segmentado por familias. A ver, tenemos primero a la familia alejandrina. Si el nombre de la familia textual es alejandrina, ¿dónde cree usted que se ubicó y que se fue a vivir? A Egipto, a una ciudad, Alejandría. Por eso fueron textos alejandrinos, de la familia alejandrina. Corresponde a Alejandría en Egipto. Inciso B, la familia occidental. Corresponde a Italia. Las Galias y el norte de África. Ahí se ubicaron. Y ahí también sacaron sus copias. Y se llamó la familia itálica, prácticamente. No es la marca de moto del día de hoy, no. Es familia itálica.
Luego viene la familia bizantina de Antioquía. Pero, ¿Antioquía de dónde? Porque había dos. De Siria. Exacto, es la otra Antioquía, de donde venía Bernabé como un prosélito, algo así, ¿verdad? Bien, entonces la familia bizantina de Antioquía de Siria. La otra familia es la familia cesareana, con citas de origen de Alejandría, Eusebio de Cesarea y Cirilo de Jerusalén. Luego aparecen los errores o cambios en los manuscritos, como que ya vamos entrando a lo duro que se cree de la crítica textual. Desde las primeras copias se detectaron errores que, obvio, que se tenían que haber cometido. La mayoría fueron accidentados, es decir, por accidente se cometieron, pero otros fueron deliberados, cometidos en forma deliberada. Segundo punto, explicando conceptos. Los materiales en que se escribieron los manuscritos, primero fue el papiro. ¿De dónde es el papiro? Se obtiene de la corteza de un árbol que se da en Egipto, llamado papirius. Así es el árbol que otorga el papiro, es una corteza donde se escribió. El segundo modelo es el pergamino. Eran hojas fabricadas con pieles de animales. Es más resistente que el papiro. Y el pergamino, adivine de dónde es originario. Ya también lo vimos en un estudio, porque este tipo de estudios ya lo dimos en una vez, en una ocasión. Claro, este trae algunas otras partes, pero ya vimos de dónde es el pergamino. ¿Alguien lo dijo por ahí fuerte? ¿Cómo? No. ¿Cómo dice su nombre? Pergamino. Pérgamo. Exacto, hermanos. De Pérgamo es el pergamino, ¿sí? Entonces, ahora, los tipos de manuscritos, según su presentación, estaban en rollos. Las hojas de los pergaminos se cosían y se enrollaban. Así se le llamó los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto. También estaban en códices, que eran hojas de pergamino cosidas por el lomo, formando libros. A eso se le llamaba códices. Sí. Los manuscritos se dividen en dos clases. Unciales son los manuscritos escritos en tipo de letra mayúscula griega. Letra mayúscula griega. Y están las copias más antiguas, son con este tipo de elaboración por los agiógrafos. Ya dijimos quiénes son los agiógrafos. Los investigadores de los manuscritos originales y los escritores también. Sí, son los agiógrafos, que son los autores originales. Uno de los más conocidos es el Códice Sinaítico, seguramente encontrado
por el área del Sinaí. El otro tipo es el tipo cursiva. Son escritos en letra minúsculas, llamados también minúsculos. El otro punto 3, los errores que se introdujeron y que se descubrieron. Los copistas del Antiguo Testamento eran profesionales, tenían mucho cuidado en elaborar sus copias. Los copistas del Nuevo Testamento no lo eran, cometieron más errores, no estaban tan capacitados, pero finalmente, inspirados por Dios, no ponen en riesgo ninguna la sana doctrina, no la ponen en riesgo. ¿Se entiende? Y se va manifestando con toda la originalidad. Inciso A, errores no intencionales, errores de vista, omitir una letra o una palabra. Es error de vista, es decir, no la vi, no vi esta letra, no vi esta palabra. ¿Ok? A todo mundo se le puede ir un error de esa naturaleza. Romanos 15:8, mire lo que dice: pues os digo que Cristo Jesús vino, subraye, vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Dónde está el error? Aquí, en vino a ser. El escrito original, si usted lo ve, los que traen expositores y le están dando seguimiento en este momento, está como encimada una letra. Está escrita en otro modelo de escritura, pero una letra está encimada de la otra. Si usted lo ve en su expositor, si es que lo trajo, si no, pues no lo va a ver. Sí, así es, hermanos. Entonces, esa frase es vino a ser, que tenía un error, pero finalmente se puso bien. Bien, repetir una o varias letras también son uno de los errores, o brincarse una línea, confundir una palabra o confundir una letra por otra, cambiar el orden de las letras o el orden de las palabras, errores de oído, cambios intencionales. Punto 3, o inciso C, las variantes y el aparato crítico. Todos los errores, hermanos, que estamos viendo, que se cometieron, que se han comentado, se conocían como variantes textuales, porque tenía una leve variación textualmente hablando. Las diferencias de lectura entre dos o más manuscritos se les llamaba variantes, que tenían que presentarse. Punto número 3, punto general número 3. Estableciendo principios. Cuando se habla de la cantidad de variantes que hay en los manuscritos, varios dudan y dicen, pues esto ya no me gustó porque a lo mejor no es cierto. La gran mayoría de las variantes no son graves, o la gran mayoría de los errores no implican ninguna gravedad y es sencillo de entenderlas porque no cambian la intención de la palabra. Ninguna de las variantes afectan ninguna doctrina importante. Eso es lo importante. No importa que se diga una palabra por otra. No importa que tenga un sinónimo del original, no importa, porque el contenido seguirá siendo el mismo. Es
recomendable el respaldo de los escritos más antiguos, obvio. Tenemos que recomendar que los escritos más antiguos son los más originales. Por eso tenemos un claro ejemplo. La versión Septuaginta contra la versión popular del día de hoy que se llama Dios habla hoy. Imagínense la gran diferencia. La Septuaginta, extractada del hebreo al griego y parte del arameo, luego al hebreo y luego del hebreo al griego. Y del griego a la Septuaginta. Entonces, en su porción más original, más creíble, más cerca del evento original. Por eso recomendamos mucho la Biblia Septuaginta. ¿Pero qué cree? Que la Biblia Septuaginta solamente se encuentra en el Antiguo Testamento. No la encontramos en el Nuevo. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, que los escritores y copistas del Antiguo Testamento fueron más profesionales que los del Nuevo. Sí. Por eso la Septuaginta es la que recomendamos. Sí, hermano. Sí, claro, se tardaron más en la compilación. Muy bien, perfecto. Seguimos adelante, hermanos, porque el tiempo se nos acaba y es mucha la información. Se debe preferir, obvio, la lectura que tenga el tiempo mayor de antigüedad. Se debe preferir la lectura más breve. Se debe preferir la lectura más difícil también. Se debe preferir la lectura que esté más de acuerdo con el estilo, el vocabulario, el pensamiento y la teología del autor. Porque cada quien tiene su teología. Cada quien estudia a Dios de acuerdo a su conveniencia. Como también cada quien defiende su doctrina. Los católicos la defienden y aplican la apologética. Los testigos también. Y los mormones. Y los de la luz del mundo. Y los de la niña blanca. La huesuda. Vamos. Tienen como dijimos, su apologética. La defensa de su fe. ¿Sí? Entonces, obvio, teológicamente también aplican el estudio y consideran a Dios como ellos erróneamente, muchos lo están estableciendo. Punto 4, distinguiendo culturas. Eso es también muy importante, la diferencia que tenemos en las culturas. Como en todos los campos del saber, en el campo de la crítica textual también juega un papel muy importante y ha surgido puntos de vista opuestos que no están de acuerdo con los que se ven correctamente. El texto receptus era un tipo de tipo de texto. Es el texto del Nuevo Testamento que surge a partir de traducirse al griego, publicado por Erasmo en el año 1516. El texto crítico es el inciso B. Con el transcurso del tiempo se descubren otros manuscritos. Cuando los estudiosos hicieron
correcciones al texto griego, recibieron fuertes ataques. Pero tuvieron que hacer correcciones al texto griego. En 1881 vio la luz el Nuevo Testamento casi por primera vez, pero el griego, de Westcott y Hort fueron los escritores. Como por ejemplo hoy, actualmente tenemos la Biblia más utilizada, la Reina Valera, versión 1960, de Casiodoro, decimos de Reina Valera, revisado, de Reina Valera. Pero Reina Valera no es solo una persona, son dos: Casiodoro de Reina y Cipriano. ¿Cómo, hermanos? Cipriano de Valera. Por eso lo resumen en Reina Valera. Perfecto. Muy bien. ¿Qué tiempo llevamos, hermanos? Bueno, ya estamos terminando. Conclusión. La crítica textual ha demostrado ser una herramienta útil para corregir algunos errores bíblicos. Entonces, más que criticarla, hay que ponderarla como una herramienta de trabajo para los escritores sagrados y para los estudiosos y para los copistas también. Y la versión Reina Valera se le coloca dentro del texto Receptus, dentro del texto Receptus. La Reina Valera contemporánea, que es la otra versión, incorpora los criterios de la crítica textual. Así que, hermanos, concluyendo esta lección, es muy importante que valoremos el trabajo que realizaron nuestros hermanos ancestros para realizar este trabajo tan importante que estamos y que tenemos en nuestras manos. Nos costó solamente ir a la librería, comprar nuestra Biblia y listo. Pero es muy importante saber todo el proceso de elaboración, todo lo que costó y todos los siglos que transcurrieron para que usted y yo podamos tener esto el día de hoy y podamos estudiarla, analizarla y llevemos a cabo el consejo de la palabra del Señor. Sigamos estudiando, hermano. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Me parece, entre tanto que voy, ocúpate ¿en qué? En la lectura, en la enseñanza, en la exhortación. Podemos decir que entre tanto que el Señor viene por nosotros, viene por su iglesia, sigamos ocupados en esto que estamos haciendo el día de hoy. Pero tenemos que seguir fomentando estos estudios. Tenemos que seguir proyectándolos, invitando, no solamente a la iglesia, sino a gente fuera de, que verdaderamente tenga interés en conocer más de las cosas del Señor. Porque a lo mejor a muchos este tipo de estudios se les hace aburridos. Pero a Dios gracias,
el que está verdaderamente convertido al Señor será alimento fresco para nuestra alma. Así que, hermanos, concluimos el día de hoy esta clase. Póngase de pie y vamos a dar por concluida esta transmisión. Póngase de pie. Señor y Dios, gracias te damos, Padre, porque nos has permitido concluir esta lección tan importante. Mucha información, pero tenemos solo una hora, Señor, para transmitirla. Te damos gracias, Señor, y te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Y permite que seamos oidores de tu palabra, pero también hacedores. Gracias, oh Señor. La honra y la gloria, mi Dios, es para ti. Te adoramos, Padre, bendecimos tu nombre y te damos a ti honra y toda gloria. Tú eres el soberano de nuestras vidas. Gracias, oh Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Bien, hermanos, este ha sido el estudio bíblico de la Iglesia Árboles junto al Río, hoy miércoles 16 de julio del año 2025. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent, les mandamos un muy fuerte y caluroso abrazo y un fuerte saludo. Les amamos en el amor de Cristo. Estamos ubicados en la avenida 20 de noviembre, número 703, entre calles 14 y 16 de la colonia Cazones, altos de la farmacia París. Los esperamos, acompáñenos, sea usted uno más de nuestros hermanos y amigos que formen parte de esta iglesia presencial. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Concluir, hermano, por favor. Y ahorita lo subo.